Leemos la escritura en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículo 10, que a la letra dice así: en el nombre de Jesucristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. ¿En qué forma? ¿Cómo? Como en el cielo. Porque entre el cielo y la tierra hay una gran diferencia. En esta tierra reina un ambiente pecaminoso, mundano y diabólico, exceptuando las vidas y lugares liberados por la redención en Cristo. No se podría orar que se hiciera en el cielo como lo es en la tierra. Porque en el cielo todo es perfecto, todo es paz, todo es tranquilidad y quietud. Sin dejar el Señor de interesarse profundamente por el hombre que vive en este mundo conflictivo. El Señor recomendó otro de los principios para la oración, que se debía de pedir a que se hiciese su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios tiene una voluntad y un pensamiento en el cielo donde Él está. Pero no por eso deja de estar con nosotros en cualquier parte que entremos en comunión con Él. Pero en el corazón de Él, sus propósitos son maravillosos para los hombres. ¿Qué más se le podría pedir a Dios si Él envió a su único Hijo? Humanarse, morir en una cruenta cruz en el monte del Calvario para salvarnos. Resucitar de entre los muertos para ser justificados ante el Padre.
Todo por la sangre, todo por la fe, todo por el sacrificio de Él. No hay pase al cielo si previamente no se llega a creer en el sacrificio de Él. Tan grande es el amor de Dios, tan incomprensible es, que dio a su propio Hijo para salvarnos. En medio de las circunstancias difíciles y adversas de la vida, Dios sigue amando al hombre y se compadece de él. Tenemos el caso de los judíos que habían sido enviados cautivos a Babilonia. Hubo una carta de parte de Dios a través del profeta Jeremías. En donde Dios expresa su voluntad gloriosa y maravillosa. Y les dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ciertamente estaban bajo la disciplina del cautiverio, pero Dios seguía teniendo misericordia y pensamientos de paz hacia su pueblo. Todo lo malo que ocurre en esta tierra no provienen de Dios. Porque toda buena dádiva, dice, y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El hombre en su desespero, en su angustia, se opaca en su mente, en su alma, en su espíritu, para no entender que el Dios creador y redentor tiene un pensamiento, o sus pensamientos acerca de él o de ella son para bien, son de paz y no para mal. Todo el deseo de Dios en el cielo, en su corazón, es lo perfecto para el hombre. Es el pecado, la manera en que está estructurado el mundo por el diablo y por la obra diabólica, que hay tanta dificultad en este mundo. Pero tocante a Dios, Él solicitó que le oráramos a Él
diciéndole: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo no hay cantinas, no hay inmundicia porque todo es santo, no hay drogas, no hay crimen, no hay violencia, no hay política, no hay corrupción. No hay destace de gente. Todo es quietud, todo es paz perfecta. Satanás y los que le siguieron ya han sido derribados del cielo hacia la tierra. Por eso es que hay tanta inquietud en el mundo. La Escritura establece que el impío, dice, es como el mar en agitación, que nunca pueden estar quietos. Pero en medio de toda esa situación, el pueblo del Señor tiene que orar para que se haga y prevalezca su voluntad, como lo tiene en su corazón, así se haga aquí en la tierra. El hombre se aleja por su pecado. El enemigo acusa a Dios. Porque Él es el acusador, dice, de nuestros hermanos, dice la Escritura. Pero qué maravilloso es entender por la palabra de nuestro Dios que sus pensamientos son pensamientos de paz y no de mal. Para llevarnos a feliz término en la vida temporal y peregrina en este mundo. No hay cosa más satisfactoria que la voluntad del Señor. No son las posesiones, no es la prosperidad material quien trae la paz y la felicidad en los hombres. Es Cristo recibido en el corazón. Por eso los convertidos por el Espíritu Santo al Evangelio tienen un testimonio veraz de haber encontrado la paz que tanto lo buscaban por los distintos medios y nunca lo hallaron, hasta que vinieron a Cristo. La voluntad de nuestro Dios es que la humanidad reaccione positivamente a su mensaje, a su palabra. Crean en Cristo
y renuncien al engaño, a la falsedad. Renuncien a cualquier religión que sea. Renuncien a la idolatría. Renuncien al ocultismo. Renuncien a todo tipo de pecado. Para que al morir puedan encontrarse ante la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Los oídos del Señor no se han agravado para oír. Él desea oír de su pueblo, solicitar, ejecutar su voluntad aquí como en el cielo, así también aquí en la tierra. Que no hayan gritos ni tengamos que hacer salida, decía el salmista. Solo el evangelio de acuerdo a la Biblia hace que el mensaje llegue a los seres humanos. No hay otras alternativas. Solamente Dios, a través de su Santo Espíritu, puede establecer quietud en medio de la desesperación, en medio del dolor, en medio de la tristeza. Y la paz de Dios, decía el apóstol Pablo, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esa voluntad maravillosa de Él en el cielo, en su corazón, ¿cómo se puede conocer el corazón de Dios? A través de su palabra. En la Biblia está lo que Dios piensa, lo que Dios desea. Y en la Biblia se ve también lo que el diablo desea y lo que el diablo procura y lo que el diablo hace. Todo lo malo tiene procedencia satánica, pecaminosa y mundana. Pero Dios no comparte con el mundo. Yo estoy en el mundo, dijo el Señor, y ellos también están en el mundo. Pero yo no soy del mundo, dijo, ni tampoco ellos son del mundo. Porque ya hemos sido liberados de debajo de la opresión y la cautividad del pecado, del mundo y de Satanás. Antes dice a los de Corintio, erais llevados a los ídolos mudos. Cuando no conocíamos al Señor, cuando nos habían hecho creer en una religión falsa, engañosa,
Creíamos estar en el camino correcto, pero no estábamos en el camino. Estábamos en rebelión abierta a la palabra de nuestro Dios. Es hasta que resplandeció su luz en nuestras tinieblas. ¿Cuál será el pensamiento de Dios entonces hacia el hombre pecador? Su pensamiento es que crea en Jesús. Liberarlo de su situación. Hacerle vivir en paz. Hacerlo disfrutar de los resultados de la redención en Cristo, nuestro Salvador. Todas las inquietudes no provienen de Dios, provienen del mal. Es importante que el Espíritu de Dios impere entonces según su palabra. Satán se ha apropiado de lo que es el mundo y ha levantado un sistema criminal y de muerte para los hombres, utilizando al propio hombre. El diablo, en su irreverencia, le pidió a Jesús postrarse ante él y que le daría los reinos, todos los reinos del mundo. Es un usurpador, creyendo que es dueño y que puede hacer lo que quiere según él. Pero está el Dios del cielo, el Dios creador, que todo lo puede. Y que Dios se ríe de él y de los que le siguen, porque él ve, dice, que viene su día. Por ejemplo, tantos malos gobernantes que cuando se mira la historia y cuando se ve el lado negativo de ellos, el pueblo se arrepiente de haberlos elegido. Pero dejan marcados sus nombres en la historia, en calles, en avenidas, en calzadas, en terrenos, en obras, en nombres de montes, de colonias. Pero ¿quiénes han sido? Han sido parte de la inestabilidad.
han sido parte de la vida agitada y de muerte en los países. ¿A quién tendría que solicitarle Dios y a quién pudo explicarle Jesús los principios que deben regir su oración, no a su pueblo? Jesús le pide y le pidió al pueblo de él, redimido con su sangre, que oraran diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa voluntad donde reinan los frutos del Espíritu. Esa voluntad donde no tiene acceso el espíritu sectario y denominacionalista. Ese amor sin fronteras para su pueblo. Porque los que hemos creído en Cristo y hemos recibido una nueva naturaleza, vamos a un mismo cielo. Sin caer en proclamas de la religión ni del ecumenismo. Pero Dios tiene un pueblo en la tierra. Espera el Señor que su pueblo eche mano de estos maravillosos principios para su vivir, para su peregrinación en este mundo. Su voluntad. En su voluntad no reinan los demonios. En su voluntad no reina la injusticia. En su voluntad no reina la angustia provocada por Satanás. Su voluntad es inexplicable. Aun cuando el enemigo del pueblo del Señor y del Evangelio acosan y perturban por todos los medios, hay una paz. Hay una voluntad que sobrepuja sobre toda circunstancia. Porque solamente de ahí entonces puede surgir una expresión de gratitud, aún en medio del dolor. ¡Qué voluntad más invencible! Que se haga la voluntad de Él como lo es en el cielo, como lo es en su corazón, aquí en la tierra. Que hombres y mujeres de todas las edades se rindan ante Él. Le reconozcan a Él, se humillen ante Él, lo tomen a Él en cuenta en todo lo que hablen, piensen y hagan.
Qué maravilloso es estar ante Dios a través de su palabra. El salmista en el Salmo 119 da una variedad de conceptos tocante a lo que son los pensamientos de Dios a través de sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. En mi corazón, decía, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los pueblos progresan y se mantienen quietos cuando le dan lugar a la palabra y le dan lugar al evangelio. Cuando se despojan radicalmente de toda religión y optan por el poder glorioso transformador del evangelio. Pero cuando los pueblos optan por las religiones, por el ocultismo, por filosofías raras y extrañas, y en oposición a Dios y a su palabra, la vida se hace difícil. Debes saber esto, le dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a Timoteo, que vendrán tiempos peligrosos, difíciles de vivir. Por eso hay que contraponer, pelear la batalla día a día. No claudicar en ningún momento. Pedir que el Dios del cielo tome el dominio en todo, que se haga la voluntad de Él. Como en el cielo, así también en la tierra. Porque la voluntad de Satanás es destrucción, muerte, angustia, lágrimas. Y todo ello ha hecho juego con las distintas religiones, porque ahí es el vehículo especial para el accionar del diablo. Pero qué dicha cuando una persona, cuando una familia tienen como Dios, como su redentor, al Dios que creó los cielos y la tierra. Que tiene como su redentor al Cristo glorioso. La voluntad de Dios es que su pueblo se organice de acuerdo a la palabra y salga a las calles, a las casas, con tratados, con un mensaje de esperanza y de salvación. Salgan con la unción del Espíritu en sus vidas, para que el Evangelio obre en las vidas, para que las personas lleguen a conocer al Cristo que salva. En la gran comisión, el Señor ordenó, no suplicó, no pidió favor, que si había tiempo, que si se podía. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones,
enseñándoles que guarden todas estas cosas de acuerdo a la Biblia. Y he aquí, dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dijo a todos mis hijos, a toda criatura, dijo, porque todo hombre y toda mujer que no es evangélica, cristiana, protestante, convertido, no es hijo de Dios. Es una criatura. Por eso se oye el mensaje de salvación. Que solo en Cristo hay salvación. Que no tiene que mediar el hombre, no tiene que mediar la idolatría para ser salvos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, en el futuro, dentro del pueblo de Dios, no va a haber divisionismo. No va a haber fricción. No van a haber herejías. No van a haber interpretaciones antojadizas atribuidas al Espíritu. Todo será uniforme. Es aquí donde el diablo tiene sus emisarios a través de una variedad de ideologías y de religiones y de prácticas. Pero dentro de todo ello, ha llegado a la vida de los cristianos convertidos ha llegado el mensaje glorioso, ha llegado la verdad absoluta, la verdad eterna de Dios, su palabra, la verdad viviente, Cristo Jesús, el Hijo amado, quien murió en el monte del Calvario en nuestro lugar. Amado pueblo del Señor, son amados del Señor porque Cristo murió por ustedes. Pero Él pide que hay que orarle a Él diciéndole, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Qué maravilloso sería y qué maravilloso es cuando uno experimenta en la vida la voluntad de Dios para nosotros. No la voluntad de falsos ministerios, no la voluntad de religiones ni de sectas, sino la voluntad de Dios. Las sectas hacen vivir a los hombres en desespero, en angustia y en aflicción. Hacen depender a los hombres de sus líderes. Pero el verdadero evangelio hace depender de la palabra, del Espíritu y de Dios. Y no siembra el miedo y el terror, sino que siembra el mensaje de paz, de tranquilidad y de seguridad. Estimados televidentes, creyentes convertidos, tenemos que orar de rodillas y decirle a Dios
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estas señales seguirán, dijo, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios han tomado posesiones de cuadras, de colonias, de pueblos, de departamentos y de capitales y de países enteros. Junto con el enemigo han desafiado a Dios. Pero ya Dios no solamente ha desafiado, ha vencido al diablo, al mundo y al pecado mediante su muerte en la cruz del Calvario. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfó sobre la falsedad, triunfó sobre el engaño. Mirad a mí, dice, y sed salvos todos los términos de la tierra. Hay que ver hacia el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y sigamos adelante y observemos en nuestras oraciones y practiquemos en nuestras oraciones de corazón los principios establecidos, recomendados por nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad, si así lo permite Él. Amén.